Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bien, y vamos a presentar a nuestro panel de hoy, día especial 8M. Nos acompaña Daniela Carrasco, politóloga, magíster en comunicación política y académica en Administración Pública en la Universidad Autónoma. Daniela, bienvenida, llegó la hora. Muchas gracias por la invitación, chiquillos. Y también Antonia Russi, psicóloga, casi historiadora, nos contaba Antonia también, investigadora de la Fundación para el Progreso. ¿Qué tal, Antonia? Bienvenida. Hola, José Francisco, muchas gracias por la invitación. Hola, Mara. ¿Cómo están? La Mara le pone cara así como, ¿por qué no me saludas a mí también al aire? Y ahora me está mirando por retarla públicamente. ¡Uy, que ando sensible hoy día! Está muy miradora. Ya, te sientes atacado hoy día. Sí, hoy día está con cuidado. Ella está con cuidado, José Francisco. Oye, empecé a abrir la conversación porque primero diagnostiquemos lo que hay. Mara lo comentaba en el editorial, ¿verdad? Pero cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de este movimiento que se ha instalado, en su opinión, ¿de qué estamos hablando, Daniela? Bueno, primero que todo, a mí me gustaría aclarar que desde la academia nosotros no hablamos de feminismo, sino de los feminismos en plural. Porque claramente nosotros podemos observar no solamente en su derrotero histórico-político, sino también en la misma actualidad y la misma actualidad local, nacional, ¿cierto? Acá en Chile, que hay muchas vertientes de feminismos. Dicho eso, nosotros podemos entender, para ir a empezar a definir, ¿cierto? Comprender qué entendemos por feminismo, es que vemos, por un lado, sus expresiones, ¿cierto? Lo vemos en las calles, lo hemos estado viendo hoy día, justamente hoy día viernes 8 de marzo con las marchas, ¿verdad? Y todos también los últimos años, en especial en la época de revuelta del 18 de octubre, con sus performances, recordemos las tesis, ¿cierto? El colectivo llegó a Latinoamericana, etcétera. Entonces, por un lado, podemos decir que los feminismos son un movimiento social. Por otro lado, que tienen justamente un respaldo teórico. Por lo tanto, también hay teoría feminista en sus distintas vertientes. Y por otro lado, también podemos entender que los feminismos buscan incidir en la agenda política. Por eso nosotros estamos observando constantemente, en especial en la última década, que están tratando de influenciar la política nacional a través, por ejemplo, de proyectos de ley en el Congreso, etcétera. Entonces nosotros, para más o menos ir aclarando qué entendemos por feminismos, son justamente estas tres aristas, ¿verdad? Movimiento social, se respaldan en una teoría política y buscan justamente impactar o influenciar en la agenda política. ¿Y ahí cuál es la esencia, Antonio, te pregunto, como de estas distintas corrientes? Porque claro, uno ve que el gobierno del Frente Amplio se define o autodenomina como gobierno feminista. Pero claro, vemos como cuál es el sustrato ideológico que tiene y una visión bastante particular, es decir, es como tratar a las mujeres como un colectivo monolítico. Exacto. Donde no hay una diversidad. De hecho, esto lo recordé en la mañana también, pero Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española, decía: me van a decir que a mí, por ser mujer, tengo más en común con Camila Vallejo que con José María Aznar, que trabajé con él, por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿cuál es hoy día esa perspectiva que hay, que está primando? Bueno, ese yo creo que es la gran diferencia que tenemos que establecer. Una cosa es un movimiento histórico que se basó principalmente en la cuestión de la mujer, para no llamarlo feminismo todavía, pero que luego, poco a poco, se fue empezando a, no sé si a radicalizar, sino que a politizar, y esto llevó a lo que Elizabeth Rudinesco llama las derivas identitarias, que es como este tipo de grupos toman banderas y se colectivizan. Y en este sentido, ¿esto qué significa? El colectivizarse implica agrupar bajo ciertas características que muchas veces son dadas, no tienen nada que ver con la elección personal, es bastante absolutista, porque en el fondo te imponen a ti una identidad y con ello te asumen cierto tipo de elecciones. Y por eso, en ese sentido, yo creo que muchas mujeres hoy en día, que creemos en la igualdad entre el hombre y la mujer, porque creemos en la dignidad individual y en la igualdad ante la ley, principalmente, estamos muy en contra de muchas de las ideas que proponen estos feminismos, como bien dijeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces se basan no necesariamente en la igualdad ante la ley ni en la libertad de las personas, sino que imponen muchas formas de ver la realidad. Entonces, cuando uno como mujer critica ciertas medidas que sean llamadas feministas, al final uno se transforma en esta traidora del grupo, ¿verdad? Claro. Porque por el hecho de ser mujer, se asume que yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que este feminismo me dice que tengo que estar de acuerdo. Entonces, por eso también tratamos de distinguir hoy en día en lo que son los feminismos más hegemónicos, que son los que hoy en día priman en la discusión pública,
Y también en los feminismos también hay algunas personas que lo llaman posmodernos. ¿Por qué? Porque van más en la línea de lo que propuso, como dijo la Mara, la Judith Butler o la Simone de Beauvoir, que es esta idea de constructo de mujer, de esta mujer no nace sino que se hace. Y en eso yo tengo, o sea, yo estoy totalmente en desacuerdo. O sea, yo no estoy en nada de acuerdo con esa línea, en el fondo, porque creo que es una línea que además, en vez de defender la igualdad de la mujer con el hombre y la libertad de la mujer, ha cambiado esa lucha por una pelea por el poder, a como dé lugar, en el fondo. No pone a la mujer en primer lugar, sino que es un colectivo político más. Vamos, para las dos, tratemos de entender un poquito cuáles fueron las mentalidades de las ideólogas, principalmente de lo que se llama la segunda ola, o más bien lo que fue a mediados del siglo XX, las definiciones de Simone de Beauvoir, Judith Butler, que empieza el proceso de deconstrucción de la mujer, de la destrucción de la maternidad, del concepto de familia, y cómo se fueron imponiendo en la sociedad y en el desarrollo de los movimientos, de los distintos movimientos feministas en la historia ya que vemos más bien en la modernidad. Bueno, yo no comparto esta visión cuando se busca categorizar, por ejemplo, a los feminismos en ola, ¿cierto? Se suele hablar que hay está la primera, la segunda, la tercera y que eventualmente hoy estaríamos en la presencia de una cuarta. A mí me gusta la categorización que hace de estos feministas, socialista Noelia Varela, que es española, que ella sostiene que en verdad nosotros deberíamos entenderlo desde otro enfoque, y creo que también nos ayuda justamente a comprender todos estos fenómenos que nosotros estamos viviendo, que ella sostiene que hay dos grandes familias de feminismo, que por un lado serían los feminismos de la igualdad y por otro los feminismos de la diferencia, y que ambos van surgiendo más o menos al mismo tiempo. Por lo tanto, si miramos con estos prismas la evolución histórica y política de los feminismos, nosotros podemos, si asumimos justamente esta perspectiva, que en los inicios no serían o no existirían exclusivamente los feminismos liberales. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender que la palabra feminismo, aunque sea en singular, surge justamente a mediados del siglo XIX, por lo tanto podemos develar que es un término bastante contemporáneo. Tal como decía Antonia, si bien históricamente distintas mujeres, sobre todo de la alta sociedad, están reflexionando cuál era su lugar en sus determinadas sociedades, por ejemplo, no sé, tenemos a Christine de Pizan, ¿cierto?, que estaba viendo en la época de Venecia, ¿cierto?, cuando decía, ¿cuál es el lugar de nosotras? Y escribía justamente este libro, La ciudad de las damas. Aquí, en ese contexto, no se conoce como feminismo, sino es justamente lo que se denomina como la cuestión de la mujer, ¿cierto? Cuando ya propiamente tal se empieza a hablar de feminismo es justamente en el siglo XIX, que es justamente una feminista bastante radical francesa, Hubertine Auclair, en el periódico La Ciudadana, ¿cierto?, la cito bien, ella va a reivindicar el concepto que ser feminista y el feminismo va a ser justamente un movimiento de mujeres por los derechos de las mujeres. No obstante, dicho eso, y volviendo a la categorización, ¿cierto?, de feminismo de la igualdad, un feminismo de la diferencia, cuando ya lo vemos desde el inicio, incluso con los movimientos sufragistas, nosotros ya podemos entender que habían mujeres justamente que, o sea, todas las mujeres, no todas, pero gran parte de las mujeres estaban apoyando el sufragio, ¿verdad? Pero ya había una división en este inicio, porque habían justamente mujeres de una corriente socialista, marxistas, bueno, los anarquistas no, claramente, porque los anarquistas no creen justamente en el voto, porque sería validar el sistema político, ¿cierto? Pero que justamente dicen, sí, efectivamente hay que empujar el sufragio, pero no queremos aliarnos a los movimientos sufragistas porque dicen, ese es un movimiento burguesa. Entonces ya desde esos inicios nosotros vemos una tensión, un antagonismo que la empiezan a instalar principalmente las mujeres de izquierda versus las otras mujeres que dicen, da lo mismo. Por ejemplo, esto se ve muy bien en los discursos del Congreso de París del año 1900. Justamente están hablando sobre que toda la mujer, independientemente de su orientación política, religiosa, económica, tendría que tener un fin en común, que es acceder al sufragio, ¿verdad? Entonces estas mujeres que eran consideradas burguesas por las mujeres socialistas van a decir, epa, ¿por qué estas mujeres, verdad, vienen justamente a antagonizar con el discurso de lucha de clases, independientemente si usted sea de vertientes más conservadoras o liberales clásicas, ¿cierto?, o socialistas y marxistas, vienen a dividirnos entre nosotras? Entonces eso es muy interesante tenerlo en consideración cuando nos aproximamos a este debate, porque desde los orígenes ya encontramos justamente feminismos radicales. Y eso es sumamente interesante analizar. ¿Por qué? Cuando surgen, por ejemplo, personajes como Clara Zetkin, ¿cierto?, o Rosa Luxemburga, que a propósito de que en los últimos años hemos visto que la coordinadora feminista 8 de marzo, y bueno, no solamente ellas en particular, sino a nivel global, se suele convocar a una huelga general, ¿cierto? La huelga general feminista va. Bueno, yo le hago la pregunta, ¿de dónde viene este eslogan? La huelga general justamente fue teorizada por Rosa Luxemburgo a inicios del siglo XX.
¿verdad? Entonces aquí nosotros ya vamos desprendiendo que estos conceptos no son baladí, tienen una inspiración y justamente un origen sumamente político. Por lo tanto, ya podemos ver que tanto el 8 de marzo como los feminismos, gran parte de los feminismos ya comienzan su derrotero, toda su narrativa discursiva viciada ideológicamente. Entonces, por eso nosotros vemos que ya a principios del siglo XX, ¿cierto? Cuando se juntan en la Segunda Internacional de Trabajadores, también conocida como la Segunda Internacional Socialista, mujeres como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, van a tratar de empujar, porque ya habían aprobado el Día Internacional del Trabajador para el 1 de mayo, y ellas dicen, bueno, epa, nosotros también queremos que se conmemore el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y acá, si me permiten, me quiero detener en dos términos, que a propósito lo esbozo justamente en un artículo que se publicó en la Gaceta de la Hidrosfera, que detalla un poco más esto, ¿verdad? Que quiero que nos detengamos en el concepto de internacional. El concepto internacional, quizá una persona que no está muy metida en la teoría política, ¿cierto? Puede pensar que, bueno, es como algo universal. Claro, todas las mujeres el mundo están convocadas a celebrarlo. Pero no, lo internacional justamente viene este principio internacionalista que ya encontramos en el Manifiesto Comunista cuando se dice, ¿verdad?, que proletario de todos los países unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos los comunismos, ¿cierto?, a inicios del siglo XX, estaban tratando de convocarse y articularse a nivel internacional. O sea, nosotros sabemos que el Partido Comunista es de cuadro y que acá en el fondo hay directrices de los comunismos internacionales para cada una de las realidades locales. Eso por un primer lado. Y segundo, trabajadora. ¿Cierto? Que ya también Mara lo había mencionado en la lectura de la editorial. Que trabajador uno podría pensar con los lentes o los prismas del siglo XXI, que se refiere a cualquier persona como nosotras, ¿cierto? Chiquillas que hemos estudiado, hemos sacado nuestras carreras universitarias, que nos dedicamos a la investigación, ¿verdad? A la difusión de ideas, a la academia, que claro, nosotros también realizamos un trabajo, pero no es cualquier trabajo, sino que es un trabajo que está anclado en un imaginario justamente del proletariado. Entonces ya vemos que desde el inicio justamente se hace este quiebre. El 8 de marzo representa, si vemos el origen, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿representa a todas las mujeres por igual? No, nuevamente vemos que ya desde su génesis está dividiendo a las mismas mujeres, o sea, mujeres burguesas y mujeres proletarias. Y eso claramente yo no lo comparto porque en el sentido de que no está hablando de la mujer como una categoría, ¿cierto?, un imaginario universal que da lo mismo nuestras propias diferencias, sino que solamente ciertas mujeres van a ser defendidas por estas corrientes y nosotros lo podemos ver incluso en la realidad actual, que si me permiten los conductores decir un par de palabrotas, porque no son de mi autoría, sino de los mismos feminismos chilenos, que dicen que ni la paca, ni la facha, ¿cierto?, ni la cuica son compañeras de defender. Entonces, Exacto. aquí nosotros vemos justamente que desde el origen ya toda la narrativa está viciada políticamente. No. Pero nos queda tiempo todavía, no, es que está muy entretenida esta conversación. Antonia, y en esa misma línea, ¿cómo fueron? Vemos la diferenciación política y la presencia de una ideología marxista, socialista en los movimientos feministas a fines del siglo XIX. Pero el siglo XX esto se empieza a acrecentar y lo empezamos a ver mucho en la literatura. ¿Cómo tú defines o ves esa presencia? ¿Cómo se va explicando y cómo va avanzando, sobre todo hacia un área más posmoderna? Bueno, yo creo que este avance del área más posmoderna, como bien tú lo dices, en este feminismo fue, la verdad es que se tomó esta bandera para ir radicalizando otro tipo de ideas. Y quiero ir un poquito más atrás para hacer mi punto. Historiadores como Juan Cicinio Pérez Garzón van a decir que el feminismo al final es este hijo no querido de la Ilustración. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque al final cuando uno estudia la historia tiene que asumir que hay muchas cosas que ocurren que no eran predeterminadas en el fondo. O sea, yo defiendo ideas, surgen valores y al final eso se va dando en un curso natural. Y yo creo que efectivamente en la Ilustración mucha gente le atribuye el surgimiento de este movimiento feminista a la Ilustración y sobre todo a la Revolución Francesa. Ahora, yo de repente tengo un poco mis dudas ahí, porque yo también creo que, por ejemplo, movimientos anteriores, como sería, por ejemplo, una Revolución Gloriosa, que imparte las ideas de la igualdad ante la ley, de la propiedad privada, de conceptos como el habeas corpus, eso de ser dueño de tu propio cuerpo, que esa es tu primera propiedad, fueron bastante más potentes, y sobre todo si es que uno lo mira en la historia del feminismo y se va a los movimientos más fuertes y más profundos de las mujeres, fueron en Estados Unidos. Entonces, y con también, obviamente, la revolución independentista de Estados Unidos, que fue antes, que tienen más marcado esta idea de la igualdad ante la ley y que obviamente tienen esta tradición mucho más anglosajona que francesa. Entonces también ahí uno ve un quiebre de valores y de ideas. Entonces, cuando a mí me preguntan,
¿eres feminista o no? A mí me cuesta mucho responder. Porque antes de ser feminista, yo defiendo otro tipo de principios, como el liberalismo clásico y como la igualdad ante la ley. Yo ya lo he dicho varias veces ya. Igualdad ante la ley, libertad individual y con ello responsabilidad adulta, que eso también viene mucho con el auge del feminismo, de esta cosa de ser, oye, yo quiero ser ciudadana. Eso quiere decir que yo quiero ser una mujer libre, tomar mis propias decisiones y tener el rumbo de mi vida. Ese es el quiebre que se produce con estos feminismos más posmodernos. ¿Por qué? Porque el feminismo más Bueno. posmoderno, ¿qué va a decir? Va a decir, bueno, la mujer, como ya lo dije hace un rato, estoy un poco repetitiva, pero la mujer se construye. A mí alguien me dijo que yo era mujer. Y en ese sentido, yo digo, lo que empieza a ocurrir es, me tengo que parecer un poco más a los hombres. Y tengo que entrar, ir a conquistar, siempre se dice esto, ir a conquistar un espacio de hombres en vez de yo empezar a construir mis propios espacios. Y yo creo que ahí es donde está el primer, en términos más de la psicología social y cómo nos afecta a nosotros como sociedad, yo creo que ahí es donde se produce este primer quiebre en el sentido de que, mira, yo aquí quiero hacer mi vida, quiero elegir el rumbo y mi proyecto vital y quiero participar en las decisiones que a mí me afectan. O sea, decisiones políticas, en el fondo del macrosistema, hablamos nosotros los psicólogos, como este contexto más amplio. ¿Y qué te dice en el fondo este feminismo más posmoderno? Incluso, no sé si vieron la entrevista de Irina Karamanos, por ejemplo, estos feminismos más interseccionales. Esta cosa de que yo me he dividido en distintas categorías y depende de la categoría en la que yo quepo, soy más o menos víctima de la sociedad. Y en el fondo, ¿qué creo yo acá? Que ya, como ya lo dije, no se basa en un tema de libertad, de responsabilidad, de propia agencia, en el fondo. Se trata de un tema de ir a conquistar poderes que no necesariamente van acorde con un proyecto vital de todas las personas que forman esa categoría, en el fondo. Entonces ahí yo diría que se produce un primer quiebre, ¿cachai? Que es entre la libertad versus el poder de una élite dentro de un grupo. Bueno, estamos conversando con Antonia Russi, con Daniela Carrasco, por supuesto también con Mara Seguini. Vamos a continuar la conversación especial a la vuelta de esta pausa. Ya estamos de vuelta, quien llegó la hora en este especial 8M, pero no podemos partir este segundo bloque sin saludar a quienes hacen posible este programa. Porque empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Así es, y también Vinolia en Santiago, no solo un restaurante, sino que un viaje gastronómico y vinícola. Disfruta delicias culinarias y encuentra tu vino perfecto en nuestra tienda. Haz tu reserva en vinolia.cl. De hecho, hoy día vamos, Mara. Hoy día vamos a celebrar, ¿cierto? Así es. Vamos, El de inicio hecho, de de esta acá, temporada. del programa, nos vamos directo. directo al Vinolia. ¿Tienes FONASA y aún no lo complementas con un seguro de salud? Contrata el seguro Full Ambulatorio UC Christus de Consorcio y obtén una cobertura de hasta un 70% en consultas médicas, exámenes y procedimientos. Contrátalo en consorcio.cl. Bien, y vamos a continuar nuestra conversación con Daniela Carrasco y Antonia Russi. Y les planteo un tema que creo que es difícil de abordar, porque creo que vamos a decirlo en términos simples, pero desde la centro derecha, la derecha, o las personas que creen en la idea de la libertad, en mi opinión se ha abordado mal, que es cómo desde estas ideas hay que hacerse cargo de los problemas relacionados con las mujeres sin caer en diagnósticos ajenos y en soluciones ajenas. Porque uno ve cuando alguien de derecha dice, no, vamos a tomar la agenda de la mujer, yo lo que hago es asustarme. Porque lo que estoy viendo es que terminan repitiendo muchas veces consignas que son propias de la izquierda y empieza una retórica que uno dice, oye, pero esto yo lo escuchaba, es más propio de Irina Karamanos que de otras personas. Puede ser como Irina Karamanos, pero hablando en fácil, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo deberían aproximarse personas que no comparten este como sustrato ideológico, por ejemplo, del gobierno del presidente Boric, hacia los problemas relacionados con la agenda o los problemas que viven las mujeres? Bueno, yo creo que
como sociedad, desde nuestras distintas perspectivas ideológicas, políticas, valóricas, yo creo que se pueden compartir los diagnósticos. Por ejemplo, la violencia que puede llegar a sufrir una mujer, ¿verdad? Lo que nos diferencia entre los distintos sectores es cómo se explica ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque los feminismos contemporáneos, justamente lo que estábamos hablando en el panel anterior, ¿cierto? Estos más postmodernos, postestructuralistas, que en el fondo basan toda su narrativa en la deconstrucción, que no solamente trata de igualar a la mujer al hombre, sino que ya más en los feminismos actuales, o sea, del siglo XXI, dicen como categoría tiene que desaparecer, que es todo un debate dentro de la academia feminista, Claro. ¿verdad? Cuando se asume justamente esa narrativa y tratan de explicar, por ejemplo, por qué ocurre la violencia hacia la mujer, dicen y vuelven a asumir esta noción de opresores y oprimidos propios de los marxismos. Entonces, cuando se parte desde esa explicación y por lo tanto desde esa explicación se empiezan a proponer distintas políticas públicas de decir la solución, ya partimos mal. Porque niegan, por ejemplo, otros factores que pueden incidir, que es, por ejemplo, el abuso de alcohol, la drogadicción, el aumento del crimen organizado, ¿verdad? A propósito de lo que estamos viviendo el último tiempo, que en este sentido, que el gobierno del presidente Boric se haya declarado feminista, pero no haya tomado justamente decisiones claras en combatir, por ejemplo, el crimen organizado y el narcotráfico, que claramente eso nos afecta a nosotras como mujeres, ¿cierto? O sea, a nivel social completamente, pero hoy día que estamos hablando particularmente de la mujer también, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo digamos desde esa otra perspectiva, que en el fondo es la realidad, y lo integramos en el discurso que, bueno, efectivamente puede que la mujer pueda llegar a sufrir violencia, pero no es justamente que la mujer se emancipe del hombre o del sistema capitalista, sino es solucionando todos estos factores como tratar de hacer campañas que digan consumo de alcohol moderado, ¿cierto? No a las drogas, ¿verdad? También que las familias se esté fragmentando, ¿cierto? O toda esta noción de la sociedad líquida, donde encontramos que el ocio y el placer cada vez es mucho más rápido, instantáneo, pero fugaz y vacío, ¿cierto? Entonces aquí nosotros empezamos a entender los problemas sociales actuales desde una perspectiva un poco más compleja. En ese sentido, claro, es muy fácil, si yo soy parte del gobierno feminista, digo, esto es culpa del capitalismo, chao el capitalismo y se soluciona. Claramente no es así, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que las derechas, en sus distintas inspiraciones, deben entender que sí, podemos compartir el diagnóstico, como por ejemplo que la mujer puede llegar a sufrir violencia, pero no comprarse justamente las explicaciones del frente amplismo o el comunismo chileno, ¿cierto? Que dicen que esto es todo culpa del sistema político. No, obviamente quedan muchas temáticas en las que tenemos que seguir avanzando, pero no nos tenemos que comprar justamente una posición ideologizada, porque finalmente nos aleja de la realidad. Antonia, y desde esa misma perspectiva, no cayendo en los mismos diagnósticos de los movimientos más radicales de izquierda, marxista, y tratando de orientarlo hacia una mirada liberal, ya del liberalismo, de la defensa de los sistemas abiertos, del libre mercado, y cómo de la perspectiva de muchos autores y autoras, ha sido las grandes razones por las cuales se ha liberado la mujer también durante la historia. ¿Cómo vemos estos diagnósticos de las problemáticas reales de las mujeres y les vemos soluciones desde la perspectiva de políticas públicas liberales? Bueno, yo creo que lo esencial en esto es ir a buscar las soluciones y para ello ver dónde está el problema. Yo creo que uno de los grandes fracasos de los feminismos hoy en día ha sido que se han basado en la narrativa y la lucha ideológica y no han ido a buscar dónde están efectivamente los problemas de las mujeres. Para esto, la Dani hablaba también del tema del narcotráfico, que afecta mucho a las mujeres. Cuando uno lee algunos textos respecto a cómo se va erigiendo esta narcocultura, ve cómo, por ejemplo, la trata de mujeres es uno de los grandes negocios del narcotráfico. O cómo hoy en día en Chile la calle, esto ya salió hace 3, 4 años, la calle es mucho más peligrosa para las mujeres que para los hombres. Y eso es algo que es bastante evidente. ¿Pero por qué? Porque no tratan de solucionar los problemas reales. Por ejemplo, si yo soluciono el problema de la seguridad, si yo soluciono el problema de todo lo que ha sido esta crisis de la justicia o cómo funciona la justicia, ahí voy a ir a solucionar mucho el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿por qué yo no me baso en eso? Bueno, ahí se va a empezar a solucionar el tema de la mujer. O por ejemplo, si es que yo me baso en los problemas y las soluciones más institucionales, ahí también yo voy empezando a producir soluciones mucho más efectivas. Pero por otro lado, otra de las cosas que también está afectando y vemos que es todo el tiempo es tema de la agenda feminista más radical izquierdista hoy en día, es el tema, por ejemplo, de la brecha salarial. Y que siempre culpan a este capitalismo heteronormado y todo este tipo de palabras que la verdad no tienen mucho
contenido si es que uno lo empieza a desarmar. Y es, por ejemplo, y aquí yo quiero traer a dos autoras que por lo general siempre trato de ir citando mucho. Respecto, por ejemplo, a las desigualdades en términos de sueldo o de salario, está Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía, quien en su obra Carrera y Familia habla de, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque vemos que las mujeres ganan menos que los hombres. Pero el problema ha sido que se han tratado de solucionar este problema en base a puros diagnósticos errados. No hemos visto el problema de fondo. Entonces, ¿qué pasa con Goldin? Goldin hace un estudio y se da cuenta de que la trayectoria laboral entre el hombre y la mujer, la verdad es que hoy en día, en el fondo, hoy por hoy, es bastante similar. Hay muy pocas diferencias hasta que llega el primer hijo. ¿Bien? Y esto yo escuchaba el otro día, repito, hablar de este impuesto al primer hijo, que obviamente la mujer asume mucho más que el hombre. Pero la verdad es que yo lo abordaría de una manera muy distinta en base al estudio que hace Goldin, en el sentido de que la mujer asume efectivamente más los trabajos de los cuidados, en el sentido de que va a buscar otro tipo de trabajos que se adapten a estas nuevas realidades que van teniendo y asumiendo las mujeres principalmente. Entonces, ¿qué vio Goldin? Bueno, vio que la mujer tendía a trabajos con mayor flexibilidad versus su pareja, si es que su pareja hiciera el mismo trabajo en la misma empresa, el mismo cargo, la mujer va a tender a este tipo de trabajo más flexible, que se llama como, que lo hace en base, ella usa un término que es como este trabajo codicioso o de avaricia, que al final se refiere a este trabajo que tienden a hacer más los hombres, que es trabajar más los fines de semana, excederse de sus horas laborales, etcétera, y que las mujeres se ha visto que no toman tanto como los hombres, sino que las mujeres han preferido trabajos con mayor flexibilidad, que se traduce muchas veces en menos salarios. Ahora, otra parte también de este estudio, que es muy interesante, es ver cómo en otro tipo de países, donde las políticas de igualdad de género, sobre todo en términos laborales, han avanzado muchísimo y han llegado casi como a esta utopía de la igualdad de género, pero que a su vez tienen mejores índices económicos, de mayor libertad económica, se ve que las brechas no se disminuyen, o se mantienen o incluso aumentan. ¿Y esto qué quiere decir? Que las mujeres, aún así, con las mejores políticas de cuotas, de igualdad de género, en el fondo, en todos los sentidos, siguen eligiendo otro tipo de trabajos, otro tipo de cargos y otro tipo de sistema laboral, en el sentido de que buscan, no sé, más teletrabajo, más flexibilidad laboral, como ya dije. Todo este tipo de, o sea, otro tipo de ganancias en términos de los trabajos. Y eso ya para terminar, y aquí voy a tratar de ir acortando un poco, yo también lo conecto mucho con otro tipo de perspectiva, que es de la Susan Pinker, quien es una psicóloga del desarrollo, o sea, uno podría decir nada que ver, pero que también estudió la trayectoria educacional, académica y laboral de mujeres y niños. Y se va dando cuenta que hay un punto clave, que es el tema de la elección de la mujer en términos laborales. ¿Qué eligen las mujeres? Y muchos dicen, bueno, y muchas dicen y salen aquí a decir, bueno, es que está el tema de la maternidad, y porque siempre las mujeres tenemos que asumir el tema de la maternidad y no puede ser el hombre. Bueno, es que la Susan Pinker, justamente, años antes que Goldin, va a decir, yo también estudié a mujeres muy exitosas, que el tema de la maternidad ya no era tema. O porque no tenían niños o porque sus niños ya eran adultos, en el fondo ya no dependían de ella, no dependían de sus cuidados, y aún así ellas seguían eligiendo otro tipo de trabajos. Y ahí también concluye, que es otro tema que a mí me interesa mucho, que es cómo las mujeres miden el éxito laboral. Las mujeres, Maya, y digo laboral en términos de carrera, no necesariamente de trabajo, porque trabajo es algo lo que a mí me da sustento. La carrera es este proyecto vital que tiene que ver con mi propia identidad, en el fondo, que es donde yo me desempeño como persona en el mundo. Y en ese sentido, ¿qué dice la Susan Pinker? Bueno, las mujeres miden el éxito laboral de una manera muy distinta al hombre. El hombre tiende a ser mucho más concreto en el sentido de sueldos y puestos, o sea, ir subiendo en la escala, y las mujeres no. Las mujeres buscan mucho más una satisfacción mucho más emocional del trabajo, y también van a ir a buscar más relaciones humanas significativas en su trabajo de trascendencia humana. Entonces, esas son las dos cosas que marcan también las diferencias, que explican, no totalmente obviamente, pero explican en gran medida muchas de las diferencias de resultados entre hombres y mujeres. Y ahí Susan Pinker concluye y dice, la igualdad de oportunidades no necesariamente tiene que dar igualdad en resultados. Y ahí está también la libertad de la persona humana. Y eso era lo que yo quería llegar. Yo sé que nos queda solamente un par de minutos, pero quería
extenderle la pregunta a nuestra coconductora también, que es una persona que opina mucho respecto a qué agenda qué posición deberían tomar. No solamente quizás al principio dije esto también, ¿verdad? Las personas como de centro derecha, derecho, quienes creen en la idea de la libertad, pero también hay algo de mínimo civilizatorio, ¿verdad? Se estableció una gran diferencia en la Convención Constitucional, por ejemplo, respecto a quienes tenían esta ideología y quienes no. Y yo creo que quizás eso es más amplio que el espectro solamente de la derecha. ¿Cómo se debería tomar el tema, finalmente, el tema político como de la mujer, desde las ideas de la libertad, Mara Seguín? Desde mi perspectiva, lo primero es que uno no puede, desde las ideas de la libertad, no se puede caer en la agenda del victimismo. Cuando empezamos con esta agenda identitaria que pone a la mujer en una situación de oprimida, así como a los pueblos originarios, así como a las distintas clases sociales, distintas razas, que esto viene como del marxismo puro, caemos precisamente en lo que es contrariar en el desarrollo de la mujer. Cuando nosotros enfocamos la política en decirle a la mujer que no tiene las capacidades y tenemos que darle cuotas y tenemos que darle cupos especiales, caemos en el discurso marxista victimista que finalmente termina perjudicando el desarrollo de la mujer y no diciéndole tú tienes la misma capacidad de llegar a un cargo o tener un puesto que un hombre por tus capacidades y tus méritos. El liberalismo defiende en gran parte la meritocracia. Y el individualismo en el sentido de que cada individuo tiene la capacidad de desarrollarse de su mejor manera en los proyectos que elija. Yo creo que en eso la derecha ha fallado muchísimo. Yo sé que también hay muchas personas, sobre todo de Chile Vamos, que han estado de acuerdo en las cuotas y en este concepto de la perspectiva de género. Y desde esa perspectiva yo creo que el desafío está un poco en educarnos, en formarnos de dónde vienen estas ideologías. Y en ese sentido, para un poco ir cerrando, porque lamentablemente nos queda poco tiempo, hoy día cuando vemos los llamados de la coordinadora y vemos que es una huelga anticapitalista, antifascista desde la perspectiva de no entender lo que es el fascismo, sino que es antiderecha, según el discurso que ellas imponen, tenemos que tener claro que aquí hay una agenda detrás de esto, la realidad del movimiento feminista actual. Y en ese sentido yo creo que hay que dar una batalla importante y desde la perspectiva de entender la mujer en el rol que tiene, que somos efectivamente madres, que tenemos preferencias distintas, medimos el éxito de manera diferente, buscamos el desarrollo profesional distinto a los hombres y dejar de poner la agenda masculina en el camino de las mujeres y empezar a ver a las mujeres como realmente son y lo que realmente quieren. Esa es la primera agenda que debiese tener la derecha, que quiere encargarse de una agenda de mujer. Efectivamente, si me permiten agregar, Nos súper queda cortito, un minuto, Dani. entender que también hombres y mujeres no son antagonistas, sino son complementarios. Y ahí yo creo que construimos justamente un buen horizonte para el bien común. Bueno, muy buen punto, muy buen programa. Quiero agradecerle a nuestras invitadas de hoy, Daniela Carrasco, politóloga, magíster en comunicación política, académica en administración pública en la Universidad Autónoma. Muchas gracias por habernos Gracias por la acompañado. invitación, chiquillos. Antonia Russi, psicóloga, casi historiadora, ahí estamos peleándola en la última. Ha sido arduo. Pero ya queda poco, investigadora de la Fundación para el Progreso, también muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta entre libros y lagos, así que no se vayan.